Buenas noches. Mi actividad es sobre contexto socioeconómico. Hablaremos de los antecedentes del desarrollo económico. En esta etapa fue el porfiriato, que fue de 1977 a 1910. En esta etapa se dio una estabilidad política, sus actividades económicas eran agraria, minera y manufacturera. También se realizaron modificaciones de estructura social y económica. En esa etapa hubo algunas huelgas como fue la de Cananea y Río Blanco. Se declaró la Revolución de 1910. La Revolución Mexicana se dividió en 3 etapas que fueron protectoral, etapa de la violencia y retroceso y de recuperación. Algunos de los sucesos fueron disminución del salario, crecimiento del proletariado, la represión política, la creciente pobreza de los campesinos, una crisis económica y la promulgación de la Constitución de 1917. Sobre los gobiernos de la Revolución fue otra etapa que fue de 1971 a 1924. Los presidentes en ese tiempo fueron Plutarco Díaz Calles, Venustiano Carranza, Adolfo Huerta, Álvaro Obregón. Y sobre la formación de los estados mexicanos de Calles a cardenismo, estuvo el periodo de Massimato, beneficios a la clase trabajadora, cambios cualitativos, principalmente por la estabilidad política. Surge el ISSSTE, el Banco Nacional de Fomento Industrial, se declara la expropiación petrolera de 1917, del 18 de marzo de 1938. Surge el rechazo a los acuerdos de Bucareli, surge la CTM, en el tiempo del periodo de 1917 a 1916 se registró la crisis económica más profunda de todas las ramas de la actividad industrial y resultaron afectadas. La principal crisis para el sistema económico fue el uso de las líneas ferrocarriles para transportar las tropas y la subsecuente destrucción de dichas líneas. De 1915 a 1916 se elevó la inflación por desabasto y problemas del sistema financiero y monetario. La moneda era oro y plata, así como los billetes blancos establecidos salieron de circulación. En 1917 a 1920 se caracterizó en general por la recuperación de la actividad económica por la vía primaria exportadora, solo que volvería a ser cuestionada en la gran crisis de 1929 a 1932. Entre 1910 y 1920, la Revolución Mexicana echó abajo la antigua organización económica, acabó con las haciendas y liberó el capitalismo interno y la mano de obra para atender operaciones más eficientes. Con este término de época armada y el inicio de una relativa estabilidad en 1916. El desarrollo y el crecimiento posteriormente a la revolución nos muestra que se ha resultado de esta, sino que el país simplemente se recuperó de la revolución para no dar los ciclos que ha interrumpido la violencia. Perdón. ¿Qué impacto ha tenido las políticas económicas en el proceso de industrialización? Bueno, desde mi punto de vista ha tenido un punto favorable, ya que ha ayudado a ampliar la economía, a su crecimiento, y lo cual es anteriormente, las que eran las manufactureras
eran de pequeñas industrias. Ahorita en la actualidad, como vemos, la manufacturera es uno de los que aportan más al Producto Interno Bruto. Son de los que tienen más aportación. Para mí, ha tenido un impacto positivo. Claro que ha tenido sus decadencias, pero se ha elevado, ha superado todas las problemáticas que ha tenido y ha dejado una estabilidad económica hasta ahorita, creo, sustentable, firme. ¿Y cuáles fueron sus características? Que fue cambiante, fue desde una estructura política económica de un cambio, fue mejorando, hubo una estructura bastante buena. Aun cuando ese modelo económico inició formalmente en 1940, con anterioridad se sentaron bases para que pudiera avanzar este modelo, así como la industria y crecimiento. Por ejemplo, dentro del gobierno de Elías Plutarco Díaz Calles, se creó la ley de la institución de crédito, establecimiento bancario, se favoreció el crecimiento del Banco de México, se crearon instituciones, bancos de crédito ejidal, la Comisión Federal de Electricidad, la Expropiación Ferrocarriles Nacional de México, el edificio del Aeropuerto Central de México, lo cual, como vemos, ha tenido un buen impacto de crecimiento, de una estabilidad lo que nos ha mantenido a flote al Estado de México. Como hemos visto, fueron unos periodos complejos, estrechamente relacionados, tanto el porfiriato, la Revolución Mexicana, el periodo de la política económica, la sustitución de importaciones, un desarrollo estabilizador y tanto compartido. Han sido entrelazados y han tenido un crecimiento favorable. Bueno, muchas gracias, buenas noches, espero haber sido clara y concisa.